¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Hoy desarrollamos un tema de mucho interés, en donde durante tiempo ha habido muchos mitos, muchas cosas dando vuelta, en donde la educación de la gente es fundamental para la solidaridad, esta acción de donar. En este caso vamos a tocar el tema de donación de sangre y a partir de ahí todo lo que sea donación para trasplante de médula, todas las cosas que se pueden hacer y que usted puede hacer tomando la decisión de ir a simplemente hacer una muestrita de sangre y a partir de ahí poder, o no, uno nunca sabe, ser un protagonista en la vida de otra persona. Eso es muy importante. Así que la idea va a ser simplemente eso, que usted tenga todos los elementos para que usted se convenza que donar es dar vida, no tenga ninguna duda. Muy bien, por eso vamos a tocar el tema con la doctora Andrea Torresi, jefa de hematología del Hospital Central de San Luis. Andrea, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Jorge? No, gracias por la invitación. Bueno, yo decía esto de donar y dar sangre. Primero quiero que la gente entienda qué es la sangre. La sangre es más allá de tener un color rojo y que lleva glóbulos rojos, es todo un tejido, un órgano, ¿verdad? Que tiene múltiples funciones y que, bueno, tiene muchos componentes. Entonces me gustaría que empezáramos definiendo qué es la sangre, como para que la gente entienda qué es lo que está eventualmente con el momento que dona, qué es lo que dona. Sí, un elemento muy importante, la sangre, que se forma a través de un tejido que se llama médula ósea, que se encuentra en la parte central de los huesos. En la médula ósea se forman los glóbulos rojos y los diferentes elementos formes de la sangre. Los glóbulos rojos tienen una función principal y primordial en el organismo, que es entregar oxígeno a nuestro organismo para poder vivir, o sea, eso es fundamental. Por otro lado, hay otras células que se forman a través de la médula ósea, que son los leucocitos, que son células de defensa, que nos sirven para la defensa en el organismo cuando tenemos alguna infección o bacterias, aparecen los leucocitos. Hay otro elemento muy importante que son las plaquetas, que son unos pequeños fragmentos celulares sin núcleo que tienen una función muy importante, que es la de la hemostasia. O sea, hemostasia quiere decir que sirven para la coagulación. Cuando tenemos alguna lesión, la plaqueta es la primera en llegar para poder sanar, digamos, o curar una herida. Entonces, creo que, como te digo, la sangre es muy importante y es vital para que el organismo pueda funcionar. Perfecto. En todo esto que vos contabas, quiero que la gente entienda también que hay un equilibrio muy finito dentro de la sangre, porque dentro de ese equilibrio, mientras se mantenga, no hay ningún problema. Hay enfermedades que producen alteraciones de ese equilibrio y produzcan que los pacientes sangren con facilidad, u otros pacientes que tienen otro problema cuando se pierde ese equilibrio, que formen trombos o coágulos con facilidad. Bueno, de todas estas cosas vamos a estar hablando, por eso la sangre es más allá que una cosa líquida que simplemente se puede transfundir, sino que tiene una función primordial, como explicaba acá la doctora Torres. Muy bien, esto de donar sangre, me gustaría que le explicara a la gente cuáles son las situaciones o las causas más frecuentes por las cuales una persona puede necesitar una transfusión. Bueno, las causas más habituales y frecuentes que tenemos en un hospital para la transfusión de los diferentes componentes de la sangre, porque no solo es el paquete globular o los glóbulos rojos, sino que es las plaquetas o el plasma fresco congelado, que es un líquido amarillo donde nadan los glóbulos rojos, tiene muchas indicaciones y lo que más habitualmente se utiliza es en los pacientes oncológicos, por ejemplo, que necesitan continuamente una transfusión de sangre porque los tratamientos que tiene el paciente oncológico de diferentes enfermedades oncológicas, podemos hablar de diferentes tumores o hablar de enfermedades de la sangre como las leucemias y los linfomas, requieren un soporte transfusional muy importante para que el paciente pueda continuar con su tratamiento médico, que es quizás con la quimioterapia o con la radioterapia, que lamentablemente este tipo de tratamiento produce lesión de la médula ósea y el paciente queda en con una importante anemia o con una importante plaquetopenia, que es un déficit en las plaquetas, por lo cual es muy importante el tratamiento o el soporte transfusional. También lo usamos mucho en tratamientos quirúrgicos, tanto en cirugías
por accidentes, claro, o en ginecobstetricia, que es muy utilizado también en los tratamientos para un parto dificultoso o para una histerectomía. Hay diferentes cirugías en las cuales requiere soporte transfusional. Bien. Una de las cosas que quiero que le transmitamos a la gente para desmistificar un poquito la cosa, ¿qué condiciones tiene que tener una persona para ir a transfundir? Para ir y decir, bueno, voy a dar sangre. Entonces, ¿qué características tiene que tener esa persona? ¿Tiene que tener alguna preparación especial? ¿Cómo tiene que ir a donar sangre? Perfecto. Primero, los requisitos básicos para donar sangre son la edad, que tiene que ser entre 18 y 65 años, estar en buen estado de salud en el momento de la donación de sangre, no padecer ni haber padecido enfermedades que se transmitan por la sangre, como por ejemplo hepatitis B, hepatitis C, HIV, Chagas, brucelosis, sífilis. Son todas estas enfermedades que se transmiten por la sangre y la persona no tiene que tener ni antecedentes anteriores ni en ese momento estar padeciendo esas enfermedades. Es muy importante tener en cuenta el peso, por arriba de 50 kilos. Claramente la persona cuando va a donar sangre se le hace una entrevista personal médica y se le consulta de otras enfermedades, claro, que pueda llegar a tener, que puedan afectar a la donación. Eso lo podemos conversar también con respecto a una persona si es hipertensa, si está tomando medicación, si tiene problemas cardiovasculares, si tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo o enfermedades metabólicas. Se hace una consulta médica y se evalúa al donante. ¿Alguna de estas patologías crónicas que acabas de nombrar, diabetes, hipertensión, colesterol, sí, enfermedad de la tiroides, son contraindicación para ser donante? Solamente la que tiene contraindicación es si hay problemas cardiovasculares y la persona tiene complicaciones de esos problemas cardiovasculares. O sea, en ese caso particularmente no puede donar. O sea, si está medicada y tiene asociado, o sea, por ejemplo, un infarto de miocardio medicado y a su vez tiene complicaciones por ese infarto, no puede ser donante de sangre. Si tiene hipertensión arterial, pero si tiene hipertensión arterial y está medicado y tiene su presión arterial en rangos normales y no tiene asociada esa hipertensión una complicación, el paciente puede donar sin ningún problema. Perfecto. Y no afecta la medicación en la donación. Bien, claro. La persona que tiene diabetes, la diabetes tipo 1 no puede donar sangre debido a las complicaciones por su diabetes, pero el diabético tipo 2, que toma solo la medicación vía oral, no tiene problema para la donación de sangre. Si no va asociado, siempre hay que consultar si tiene alguna complicación asociada a su patología. ¿Y si el paciente es tabaquista, por ejemplo? No afecta la donación de sangre. Sí, lo que se recomienda es que la persona que va a donar sangre, que fuma, no debe fumar antes de donar sangre y tiene que esperar para fumar nuevamente 2 horas o 3 horas posteriores a la donación. Y los pacientes que hoy están muy en boga, que sí tienen tatuajes, por ejemplo, ustedes, eso no es una contraindicación absoluta y se le hace toda esta anamnesis, todas estas preguntas que vos me acabas de decir. Exactamente, justamente el tatuaje, y es muy bueno comentarlo esto del tatuaje porque la gente es como un mito el tema del tatuaje, piensa que con el tatuaje no va a poder donar nunca más. Y no es así. En realidad las personas que se hicieron tatuajes, perforaciones o se han realizado acupuntura, por ejemplo, tienen que esperar 1 año desde ese tatuaje que se realizó o acupuntura, etcétera, esperar 1 año para poder donar sangre. Bien. Pero está habilitado después del año. Bien, y lo otro que a veces la gente se puede confundir o que sepa, sí, suponiendo que tiene la decisión de ir a donar sangre, llega al banco de sangre, llega al hospital, ¿no es cierto? ¿Le sacan la sangre en el momento para donar o se saca un poquito, se analiza y después se comunica si está en condiciones de donar? ¿Cómo? Para garantizar la seguridad No, el procedimiento para la donación de sangre a nivel, te diría a nivel mundial, sí, porque si no sería muy costoso, claro, tener que tipificar y hacer los estudios preanalíticos, digamos, de serológicos, digamos, antes. Lo que la persona va cuando va a donar sangre, ¿cómo es el procedimiento básicamente? Ingresa, llega, la atiende una secretaria, a donde le pide sus datos personales para ingresarlo en la computadora en un software para banco de sangre, a su vez queda también inscripta en un libro de donantes de sangre. Posteriormente a eso se le entrega una encuesta predonación. Esa encuesta solamente lo que tiene que llenar con sus datos personales y un consentimiento informado en el cual
en ese consentimiento lo firma para que sepa que su sangre va a ser analizada para enfermedades que se transmiten por la sangre, y en este caso también el HIV, y a su vez después tiene que contestar con sí no una serie de preguntas que son fáciles de contestar, digamos, porque es solo con sí o no, si ha tenido alguna patología, de enfermedades que haya tenido, o si ha viajado al exterior en este último tiempo, o si ha estado en contacto con personas que puedan tener enfermedades que sean contagiosas a través por sangre, o si tiene alguna conducta de riesgo que no sea adecuada para poder donar. Claro. Entonces llena esa encuesta y posteriormente entra a un consultorio médico donde se le hace una entrevista, se vuelve a consultar sobre esto, el médico evalúa si está en condiciones el donante, se hace un control de presión arterial, se pesa al donante para asegurarnos que pesa por arriba de 50 kilos, y se hace un control de hematocrito o hemoglobina. Esto nos va a asegurar a nosotros que la persona no está con anemia en el momento de la donación de sangre. Se hace el control, depende de lo que tenga el servicio en ese momento, pero nosotros hacemos hematocrito o hemoglobina en forma alternativa, y si los valores están dentro del rango normal, la persona pasa a la donación de sangre sin problema. Perfecto, bueno, muy bien. Antes de ir a la primera pausa, así continuamos con el programa, en esta pausita usted piense, simplemente esto es muy sencillo, tiene que llegarse hasta el hospital, ir al banco de sangre, decir quiero donar, quiero ser donante, para que quede registrado, ¿sí? Y ya hablaremos de las situaciones que se viven en este contexto, y que la idea es que usted sea protagonista y tenga la decisión. Le estamos dando todos los elementos para que vea que todo esto es muy seguro, es serio, queda registrado, y usted ante el requerimiento y la posibilidad puede salvar una vida. Créanme que es así. Muy bien, vamos a la primera pausa y continuamos con el programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, continuamos con el programa hablando sobre el tema de donación de sangre y bueno, y todo lo relacionado con esto. Estamos para eso con la doctora Andrea Torresi, jefa del Departamento de Hematología del Hospital San Luis. Andrea, te quiero preguntar, hilando con el bloque anterior, una cosita que también hay un mito, cuando una persona decide donar, con respecto al momento, más todas las cosas que vos dijiste, que tener en cuenta, cuando el peso, no tener ninguna infección aguda, infecciosa, ni mucho menos, ¿puede esa persona, debe desayunar, puede desayunar? ¿Hay algo en específicamente que no pueda desayunar y que sí tenga que desayunar para ir a donar? Sí, es importante la pregunta porque es recomendable que la persona antes de donar sangre ingiera abundante líquido. Cualquier bebida azucarada puede tomar sin ningún problema y evitando solo la leche y los alimentos que contengan grasa, que esto puede interferir en los análisis que se haga de esa sangre. Esa sangre, después de que dona, un pequeño tubito se extrae y pasa al área de serología, y cuando está contaminada con lípidos interfiere con los análisis serológicos. Bien. Otra pregunta que te quiero hacer, que el concepto no quede ninguna duda en la gente. Cuando uno decide ir a hacer ese acto increíble de anotarse para ser donante, eso tiene que ser una cosa absolutamente voluntaria, hay que insistir en ese punto, ¿verdad? Justamente, sin duda. Es muy importante que sea voluntaria y que sea con la intención de ayudar a alguien. porque uno hace tanto hincapié en la parte voluntaria? Porque la persona que va voluntariamente a donar para ayudar a otro
posiblemente no tenga ninguna duda y no nos va a mentir en nada. Claro. A veces cuando la donación de sangre es obligada de alguna manera, porque a veces uno tiene un paciente internado y le están pidiendo continuamente el donante, por ahí va una persona en forma obligada a donar y por ahí tiene alguna conducta de riesgo, la cual quizás no nos informe a nosotros, claro. Y entonces eso para nosotros es un problema, porque las enfermedades que se transmiten por la sangre, como por ejemplo la hepatitis B, la hepatitis C o el HIV, son enfermedades que tienen periodo de ventana. Claro. Eso significa que la persona puede tener el virus en sangre y nosotros hay un determinado tiempo en el cual no podemos detectar la enfermedad por laboratorio. Claro. Y la persona tampoco tiene síntomas. Muy eso bien. Se llama ventana. Bien, exacto. Perfecto. Pasando a un tema que va absolutamente relacionado, ¿sí? Que se puede hacer en el mismo momento que una persona queda como voluntario, puede servir más allá de servir para transfundir sangre en otra situación particular como es el trasplante de médula, ¿verdad? Sí, sí. ¿Todo eso va dentro, está concatenado dentro del mismo acto de ir a anotarse como voluntario? Sí, exactamente. Simplemente tiene que decir que quiere ser voluntario, donante voluntario, incluirse en un registro de donantes de médula. ¿Cómo es esto del registro del donante de médula? Sí, es un procedimiento también muy sencillo porque en el momento que va a donar sangre tiene que informarnos de la intención de ingresar al registro de donantes de médula ósea. Es un registro de donante voluntario de médula ósea, que este registro es un registro nacional que a su vez está adherido al registro internacional, que adhieren alrededor de 40 países más. Sí, es sencillo, solamente en el momento dice eso, se le entrega también una pequeña ficha donde tiene que llenar con sus datos personales y en el momento que dona sangre se saca una pequeña muestra de sangre que luego es enviada al INCUCAI para hacer el estudio de histocompatibilidad y quedar registrado como donante voluntario de médula ósea. Bien, perfecto. O sea que es todo lo que tiene que hacer. En el mismo acto, simplemente exponer su deseo de ser donante voluntario. Nada Exacto. más. Lo que hay que aclarar acá es que la donación de sangre tiene la ventaja que nosotros podemos donar la sangre cada 3 meses sin ningún problema, porque la sangre que donamos la recuperamos en el término de 8 semanas, o sea que estamos habilitados para donar a los 3 meses sin problema. Lo ideal es que el hombre pueda donar en forma voluntaria y repetida 4 veces al año y la mujer pueda hacerlo 3 veces. Bien. Entonces, por eso se habla de la voluntariedad y de la repetición, o sea, eso es muy importante. Y por otro lado, lo de médula ósea tiene que quedar claro y que la gente entienda que queda registrado como donante voluntario de médula ósea, pero su médula ósea quizás la pueda donar en su vida, una vez. Claro. Porque hay que recordarles que el trasplante de médula ósea, para poder hacer un trasplante, tenemos que ser histocompatible con el paciente en el 100% de los casos. Por lo cual, en este caso, nosotros necesitamos que se registre mucha cantidad de personas valga la redundancia, en el registro de donantes de médula ósea, porque en la medida que nosotros aumentamos el número de donantes, vamos a poder conseguir más fácilmente un donante para el paciente que requiere un trasplante de médula. Suponiendo que esta persona quede registrada, y puede ser, como vos decís, una vez en la vida lo van a llamar eventualmente para que pueda donar y salvar una vida. Cuando una persona requiere un trasplante de médula, generalmente está asociado a enfermedades que son realmente graves. Exacto. Entonces, eso es un acto extremadamente solidario. Ahora, eso no significa que van a venir todas las semanas, van a ir con una aspiradora y le van a aspirar la médula y se la van a llevar. O sea, hay toda una cosa rara. Hay toda una idea que también hay que desmitificar, digamos, exacto. Porque la gente tiene muchas dudas con respecto a eso. Hagamos un ejemplo de una persona que está inscrita en el registro y que le encuentran un paciente histocompatible. Lo que se va a hacer es llamarla, tratar de contactarla con esta persona, invitarla o decirle que hay un paciente que es histocompatible con su médula y si quiere donar su médula ósea. También hay que aclarar que la persona, como es un registro voluntario, la persona en cualquier momento puede salirse de ese registro, informar al INCUCAI y decir que no quiere, o en el momento que se le invita o que se le dice que tiene un histocompatible, un paciente histocompatible, se le consulta si quiere donar en ese momento su médula ósea, porque por ahí en ese momento no puede o no quiere. O sea, siempre es voluntario, o sea, que sepa que es voluntario y no es nada obligado. Por supuesto que hay que comentarle que si llega a conseguir que esa persona sea histocompatible con un paciente, sería lo ideal que pueda donar su médula, porque quizás en su vida va a poder salvar una vez la vida de alguien con un trasplante.
¿Cómo se dona la médula ósea? Que eso es muy importante. Hay dos formas, hay dos procedimientos para donar médula. Uno es por punción ósea. También aquí hay que aclarar, lo que se punza es la cresta ilíaca, o sea, claro, la cadera. al costado de la cadera, en la parte de arriba. Exactamente, sí. Y no se punza la médula ósea, lo relacionan con la médula espinal. Claro. Nada que ver con el canal raquídeo donde está la médula espinal. Hay que aclararle muy bien a la gente que lo que se punza es el hueso de la cadera, por lo cual no tiene nada que ver con la médula espinal. Y este procedimiento se hace bajo anestesia en un quirófano totalmente aséptico y sí requiere que el donante esté internado por lo menos 24 horas. Pero todo el procedimiento es sin costo. Es un procedimiento totalmente sin costo, en la cual se hace cargo el INCUCAI de todo el procedimiento, de todo. Si hay que trasladar a la persona, también se la traslada y todo va por cuenta del INCUCAI en ese momento para hacer la extracción. Y esta es una de las formas. La otra forma es una forma quizás que muchas veces lo elige el donante, que es recuperar la célula progenitora hematopoyética, que es lo que nosotros necesitamos, que es esa célula totipotencial para hacer el trasplante, médula ósea, digamos, para que la gente lo entienda, del torrente circulatorio. Entonces, en este caso, la persona lo que se hace es hacer un procedimiento que se llama procedimiento de aféresis, que es conectarlo a una máquina, es como donación de sangre, nada más que lo que se hace es extraer solamente la célula progenitora hematopoyética que circula por sangre y devolverle el resto de la sangre al donante. Lo único que en este caso el donante se le va a dar una medicación que es como una vacuna, que lo que hace es estimular a la médula ósea para que libere al torrente circulatorio las células progenitoras hematopoyéticas o las células CPH, que le dicen que son las células o la médula ósea, para que la gente lo entienda bien. Eso se llena una bolsita, es como sangre también, y luego con eso se hace el trasplante al paciente. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos acá en San Luis con respecto al registro voluntario? La verdad que nosotros venimos trabajando con el registro desde el año 2007 aproximadamente y hemos crecido muchísimo. En San Luis en principio nos costó mucho por ahí hacer entender a la gente la importancia de registrarse, y hoy la verdad que la gente, sobre todo en las colectas externas de sangre que nosotros hacemos, la gente se registra como donante de médula. Inclusive hay muchas fundaciones que trabajan en pos de esto y que también colaboran con el banco de sangre para captar donantes y para también promover la donación tanto de sangre como de médula ósea. Así que nosotros, la verdad que ha crecido mucho el registro a nivel San Luis, pero no te olvides que este registro va directamente al registro del INCUCAI, ¿no? Suponiendo que cumplimos el objetivo del programa y hoy jueves la gente decide, se va a acostar y están tranquilitos ahí con la almohada y deciden: mañana voy a anotarme como voluntario. Entonces llega mañana viernes. ¿Cuál es el circuito que tiene que hacer esa persona que ya decidió ser voluntario? ¿Cómo hace? ¿Dónde va primero y cómo le indican o le indican el camino? ¿Qué tiene que hacer? ¿O cómo hacemos? En realidad es muy sencillo. La gente se tiene que acercar al Banco Central de Sangre de la provincia, que está en Héroes de Malvinas 110, es en el mismo ámbito donde está el Hospital San Luis. En la parte de atrás se encuentra el Banco Central de Sangre. El requisito básico para que la gente se acerque a donar es que tiene que ir ingiriendo abundante líquido, como lo hablamos anteriormente, lo que quiera de bebidas azucaradas, inclusive una tostada con mermelada lo puede hacer sin problema si quiere desayunar antes, evitando la leche y los alimentos con grasa, y el documento de identidad que es indispensable para poder donar sangre. Otra recomendación no le hago, sí, la importancia, como habíamos hablado anteriormente, que es la voluntariedad, es ayudar a alguien, pensar que cada vez que dona sangre no salva una vida, salva 3 vidas, porque nosotros de la sangre sacamos varios componentes. Claro. Y al mismo tiempo, si está interesado, también puede registrarse como donante de médula ósea, que en el mismo momento de la donación, en el mismo acto de donar sangre, también puede registrarse como donante de médula ósea. Perfecto, muy bien. Ya sabe que puede hacer mañana. Muy bien, vamos a otra pausa y volvemos para la parte final del programa.
Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, vamos con la última parte del programa. Andrea, te quiero preguntar, vos me comentabas en el bloque anterior que San Luis se ha posicionado muy bien y la gente ha respondido muy bien al llegarse voluntariamente a inscribirse como donante potencial voluntario, y esto tiene que ver con el trabajo que ustedes vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Bien, ustedes tienen trabajos regulares, digamos, en forma externa, en toda la provincia, en donde informan y llegan, y esto que estamos tratando de hacer ahora en forma resumida, ustedes lo hacen cara a cara con la gente de las comunidades donde ustedes se llegan, ¿verdad? Sí, exactamente, es así. Nosotros trabajamos con un programa de colectas externas. ¿Eso qué significa? Es salir a acercarnos al donante de sangre, porque a veces quizás las personas no pueden acercarse al banco de sangre a donar. Entonces implementamos este programa desde el año 2005 y nos ha dado un resultado muy exitoso, porque hemos notado claramente que la gente dona sangre voluntariamente y lo quiere hacer para ayudar a alguien, y solamente por ayuda, no para alguien en especial o específico, sino que dona para la persona que necesita una transfusión de sangre. Y con las colectas lo hacemos en cualquier lugar. Aquí habitualmente en San Luis siempre estamos en la Plaza Pringles con una carpa roja, la gente ya nos conoce. Lo hacemos habitualmente en épocas donde hace un poquito más de calor, y en el invierno hacemos en lugares cerrados. Muchas veces lo hacemos en el área de turismo, donde está cerrado acá también en San Luis, y en el interior en diferentes localidades, en Naschel, en La Toma, en Tilizarao, en Merlo, en todas las localidades a donde nos invitan, inclusive a que podamos hacer la colecta. Nosotros nos acercamos y hacemos la colecta de sangre con todas las personas que quieren donar. Insisto, en el interior a veces la gente no se puede acercar, entonces nosotros nos acercamos al donante y le damos la facilidad de que pueda hacer su donación en el lugar donde vive. Y evidentemente en los lugares donde ustedes desembarcan del interior, seguramente que hay toda una propaganda previa o toda una información previa para la comunidad, para que sepan que van a estar y que tratar de aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Sin duda, es como vos lo comentas claramente. Siempre hay una persona, un líder en la comunidad que es el que se encarga de hacer toda la promoción de donación de sangre. Quizás a veces lo hacemos con el hospital de la localidad, y hace la captación del donante, inclusive hace un preregistro de donantes. Todas las personas que quieren quieren donar en ese momento, se hace un pequeño registro y nosotros ya sabemos que vamos a extraer sangre quizás de 20 o 25 personas. La gente es muy solidaria. Sí, sí. Yo lo he comprobado claramente y me he quedado admirada. Cuando inicié con la actividad de colectas, nunca pensé en la respuesta de la gente. La gente se acerca a donar y le interesa ayudar a otro. Muy bien. Bueno, así es. Este ha sido el programa, este ha sido el objetivo del programa. Realmente espero que les haya gustado, hayan aprendido y sepan o pongan en contexto toda esta información que he recibido, y que a partir de los próximos días ustedes sean protagonistas de toda esta cosa. ¿Está bien? Andrea, te agradezco enormemente. No, por favor, muchas gracias. Gracias muy a vos amable por la invitación. Muy bien. Recuerde, donar sangre es donar vida. No tengo ninguna duda. No tenga ninguna duda. Usted piense que ante una tragedia vial, como se han vivido en nuestro medio, ¿sí? No podemos en ese momento salir a buscar sangre. Ya tiene que estar todo listo. Y esto depende de que nosotros nos tomemos la primera hora del día cuando nos levantamos y vayamos a quedar registrados en forma voluntaria. Esto no se cobra ni le tiene que cobrar absolutamente nada. Usted vaya, regístrese. Nunca sabe cuándo usted puede salvar una vida. Créame, esto es así, porque cuando se necesitan estas cosas siempre son en situaciones críticas, y o el sistema en ese momento es más dificultoso porque tiene que hacer toda una serie de registros y todas cosas que ya tiene que estar listo. Cuando lamentablemente suceden, porque así es la vida, suceden las cosas críticas, usted ya está registrado y usted puede ser protagonista y sin querer salvarle
o queriendo salvarle la vida a una persona. Eso es muy importante. Ya sea acá o en cualquier parte del mundo, si usted decide ser donante para donante de médula ósea, ¿sí? De cualquier lado del mundo usted puede donar parte suya y salvarle la vida a una persona. Créanme que es muy importante y sé de lo que hablo. Espero que les haya gustado el programa. Piénselo ahora cuando se acueste, piénselo mañana o en el transcurso de la semana. Vaya, lléguese. Está todo el sistema para que usted sea protagonista y no pase así nomás por la vida. Nos vemos en el próximo programa.